Muy buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el tema de pseudocódigo. Mi nombre es Scarlett Vázquez y voy a presentar en esta exposición. Empezando con la introducción, tenemos que se le llama pseudocódigo porque no es realmente ejecutable. En cambio, es una forma de que los humanos comprendan y planifiquen la lógica de la programación. Describir los pasos de un programa de forma que sea fácil de entender para los humanos, lo cual es muy diferente entender para una computadora, sin dejar de ser lo suficientemente detallado como para convertirse rápidamente en un lenguaje de programación específico. Entrando en este contexto ya podemos entender que el pseudocódigo es una forma en la que los seres humanos pueden entender este lenguaje, aunque para una computadora puede ser algo más complejo. Ahora, hablando un poco sobre historia, el pseudocódigo nació como un lenguaje similar al lenguaje natural y era un medio para regresar básicamente las estructuras de control de programación estructurada. Se considera un primer borrador como una prueba, dado que el pseudocódigo tiene que traducirse posteriormente a un lenguaje de programación. O sea que el pseudocódigo es como la base, lo que posteriormente va a ser el lenguaje en sí de programación. Ahora con la creación del PCEINT, que es el software que comenzó a desarrollarse en octubre del 2003 utilizando Borland, que es C++, Boulder, debido a que esta era una herramienta que recomendaba la cátedra, por la que facilitaba y brindaba el desarrollo de interfaces, ya eran más visuales. Em, Utilizaba las convenciones estructurales de un lenguaje de programación real, pero está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura mediante máquina. Es un lenguaje más simple para la comprensión humana. Es una descripción de alto nivel, compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. El principal objetivo de lo que es el pseudocódigo es el de representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez que sea lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo, o sea, el lenguaje que se utilizará después para lo que sería la codificación del programa. Normalmente el pseudocódigo sí omite algunos detalles que no son esenciales para la comprensión humana del algoritmo, detalles que tal vez no son importantes para nosotros desarrollar ese algoritmo, tales como son las declaraciones de variables, el código específico del sistema, eso es lo que es, y también algunas subrutinas de lo que lleva ese lenguaje. Este lenguaje de programación se complementa donde sea conveniente o donde se lo requiera, con descripciones detalladas en lenguaje natural, que es nuestro lenguaje, o con notación matemática compacta, un poco más complicado. Pero el principal objetivo del pseudocódigo es el de representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible a lo que es el lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. Ahora viendo algunas características del lenguaje de programación, tenemos que uno, bosquejando en pseudocódigo, tienes un total libertad de diseño. Esto significa Esto significa que no debes pensar en las distintas implantaciones de una misma idea para cada tipo de lenguaje de programación. Cabe la posibilidad de registrarse en la plataforma con las cuentas de las redes sociales, que es en lo que trabaja el pseudocódigo. En segundo lugar, es una forma de representación sencilla de utilizar y también de manipular.
Tercero, facilita el paso del programa del lenguaje de programación. Ese es un paso posterior a ya crear el lenguaje. El paso 4 es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Y el quinto es un método que facilita la programación y la solución del algoritmo del programa. Estas son algunas características de este lenguaje, lo cual es algo que puede parecer básico para una persona que tiene la facilidad de trabajar con ciertos programas y ciertos lenguajes de lo que es programación. Ahora, compañías que lo utilizan. Al ser un lenguaje de programación comprensible para los humanos, puede ser que a un banco como BBVA ya le esté aportando facilidad para lo que es su información. Las empresas financieras son productores y consumidores de información. Lo que es como un banco contiene mucha información de muchas personas y esta tiene que estar resguardada muy bien. Son datos desde hace muchísimos años. En un banco tiene todo el sentido utilizar lo que son algoritmos para analizar todos los datos que genera y para ofrecer mejores servicios a todos sus clientes, desde cómo ayudar a una persona a invertir su dinero hasta cómo ofrecerle una mejor experiencia de el cliente o la gestión de un fraude también. En los libros de texto, como son las publicaciones científicas que están relacionadas con la informática y la computación numérica, para la descripción de lo que son algoritmos de manera que todos los programadores puedan entenderlo, aunque no todos conozcan el mismo lenguaje de programación, pero aún así estos programadores podrán entender lo que esto significa y lo que es este lenguaje. Viendo algunas ventajas y desventajas de lo que es el pseudocódigo, como ventajas, presentan los siguientes beneficios. Ocupan mucho menos espacio en el desarrollo del problema. Segundo, permite representar de forma fácil operaciones respectivas complejas. Como se vio en el principio de la presentación, es un lenguaje que es comprensible para el ser humano, pero que puede tener su grado de dificultad si es comprensible para las máquinas. En este caso, el pseudocódigo permite representar de forma más fácil las operaciones que pueden llegar a ser complejas y para nosotros hacerlo de una manera más comprensible. La 3 es más sencilla la tarea de pasar de un pseudocódigo a un lenguaje de programación formal. Como ya vimos, el pseudocódigo es lo que se va a formar y posteriormente se realizará lo que es el lenguaje de programación formal. 4. Si se siguen las reglas de sangría, se puede observar claramente los niveles en la estructura de lo que es el programa. 5. Es en los procesos de aprendizaje de los números de programación, estos están más cerca del paso siguiente, a la codificación de un lenguaje que es demasiado, que los que se inician en esto con la modalidad de lo que son diagramas de flujo. Y también tengo una sexta agregada que es que mejora la calidad de la solución de los problemas. Esta es muy clara en que mejora la claridad en lo que resolvemos un problema del que sea que estemos representando. Algunas de las desventajas que tiene este lenguaje es que el uso del pseudocódigo es la falta de normas, que puede hacer que la lógica de un programa resulte complicada de ver por el programador que va a implementar este pseudocódigo como tal. Además, en el caso del problema muy extensos o de problemas muy grandes, puede llegar a ser difícil, algo difícil de entender. Como segunda desventaja, tenemos que no vemos exactamente cómo es la sintaxis de alguna línea, no se ve muy claramente en lo que es el pseudocódigo. Y como tercera desventaja, tal vez no entendamos
la notación de la persona que lo explica. Entonces, estas son algunas desventajas de lo que es el pseudocódigo. Podemos ver que tenemos más ventajas que desventajas. En la siguiente, tenemos lo que es la conclusión. El pseudocódigo tiene una estructura que es bastante formal y bastante definida, aunque a decir verdad en la vida profesional pocas veces se realiza así, a no ser que por algún motivo se exija si se tiene que escribir un programa, generalmente lo hace ya el lenguaje de programación con el que se va a trabajar. O sea, no se hace uno previamente al lenguaje como tal de programación. Eh, si previamente se quiere aclarar las ideas, es más frecuente hacer lo que son diagramas de flujo de tipo ordinograma, que son los más ágiles para dibujar. El pseudocódigo a veces se usa didácticamente cuando se quiere justamente eso, ilustrar de algún modo un estado intermedio entre el diagrama y el código en un lenguaje que sirva para acercarnos todavía más a lo que es la experiencia de programación. Escribir el pseudocódigo es una excelente medida de ahorro de tiempo, porque un lenguaje de programación requiere mucho tiempo de planeación, requiere mucho tiempo para realizarlo. Así que este requiere un tiempo menor y esfuerzo para poder desarrollarse de todos los lenguajes y de todos los niveles de destreza, y puede integrarse también sin problema en tu flujo de trabajo, cualquier trabajo que estés realizando, sin necesidad de herramientas adicionales ni de problemas ni de gastos generales, además de lo que ya se lleva. En conclusión, podemos decir que es una gran herramienta de trabajo para personas que tienen esta habilidad de trabajar con lenguajes de programación. Así que es una herramienta que facilitaría mucho, ya que tiene un lenguaje de comprensión humana bastante bueno y tiene una medida de tiempo que se ahorra y también de esfuerzo. Entonces, para empezar con la programación, este sería un muy buen programa o una buena implementación de lo que es el pseudocódigo. Y esto sería todo. Muchas gracias.